Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión hablaremos de narcotráfico y política y ya están en el set nuestros invitados. Empiezo con Philip Chicola, quien es director del área política de la Fundación Libertad y Desarrollo, Claudia Méndez, periodista y titular en el programa de radio y televisión Con Criterio, y Evelyn Espinosa, quien es investigadora de Diálogos GT. A los tres, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Muchas gracias por la invitación. Empezamos por lo conceptual. Quizás empezaría contigo, Philip, para que enmarquemos un poco el problema del narcotráfico y política. Cuando hablamos de corrupción, a veces nos imaginamos que el soborno es como la única manifestación de la corrupción, pero cuando vemos fenómenos como el narcotráfico, ya vemos que esa corrupción tan simple como un soborno se transforma en algo mucho más complejo que llamamos a veces captura de las instituciones. ¿Cómo funciona esa noción de captura de la que tanto se habla? Sí. Es que el concepto de captura del Estado, de captura de las instituciones, parte de la premisa que existen intereses ilícitos, intereses criminales, que logran tomar control de las instituciones del Estado para favorecer esos intereses ilícitos y criminales. Eso puede darse, digamos, que lo hemos discutido en varios espacios anteriormente, a través de actores que toman control, por ejemplo, de las unidades ejecutorias, de ejecución de varios ministerios para favorecer, por ejemplo, otorgación de contratos, concesiones, grandes negocios a cambio de sobornos, de financiamiento ilícito de campaña. O el otro lado de esa misma moneda tiene que ver con el crimen organizado y la búsqueda de impunidad. Los actores de crimen organizado entran en una dinámica similar, financiar campañas de forma ilícita, pagar sobornos, pero en lugar de pedirle al Estado negocios, contratos, concesiones, lo que le piden al Estado es que voltee a ver a otro lado. O sea, que cuando yo llevo a cabo mis acciones ilícitas, el Estado no me persiga, que no haya presencia física de las fuerzas de seguridad, que los jueces o los operadores de justicia no hagan su trabajo y vayan detrás de mí. Y lo que termina ocurriendo es que se genera una simbiosis, porque esa misma dinámica de captura que sirve para los intereses de enriquecimiento vía corrupción, sirve para los intereses de crimen organizado. ¿Y qué ocurre? Cuando esa captura de las instituciones para fines de corrupción o de crimen organizado trasciende un escalafón más, se institucionaliza y empezamos a ver que las decisiones políticas, la política pública, la legislación, las decisiones a nivel de consejos municipales favorecen esos dos grandes intereses ilícitos, ya no solo es un fenómeno de captura, es cooptación del Estado. Y entonces aquí lo que vemos, lo que se ha discutido mucho es la parte de la corrupción. ¿Cómo esto opera o cómo esas mismas dinámicas operan para el narcotráfico y el crimen organizado? Creo que es algo que todavía requiere más análisis y profundización. Claudia, vamos contigo. Tú colaboraste en aquel texto famoso de Garay Salamanca y Salcedo Albarán, un texto interesante, recomendable también para los que nos ven. En ese momento tú hiciste una radiografía, digamos, de las diferentes redes, ¿no?, que operaban alrededor de esas estructuras criminales. ¿Cómo funcionan esos nodos que operan al margen del Estado y que de alguna forma empiezan a controlar y a capturar las instituciones? Exactamente, el fenómeno que describe Philip Chicola es lo que nosotros observamos a través de diferentes redes criminales en donde confluyen diferentes grupos. En las redes que nosotros estudiamos, tanto en Colombia como en México y como en Guatemala, nos damos cuenta que los intereses militares, los intereses económicos, los intereses del crimen organizado, le hace narcotráfico, le hace contrabando, confluyen en este mismo método. Para mí lo más interesante es analizar cuál es la evolución que ha tenido, y para esto sirve mucho estudiar lo que pasó con la familia michoacana en México. Al principio es el criminal que dice voy a sobornar al policía para desviarlo de su función original. Al principio es el criminal que viene y dice voy a pagarle al comisario de esta estación para que se haga de la vista gorda. Pero al final es otro estado, y es en el que se encuentra Guatemala en estos momentos. Ya no es voy a sobornar al policía, voy a sobornar a esa comisaría, sino, ¿saben qué? Yo voy a ser el gobernador y yo voy a dirigir esa policía. Y eso es lo que nos lleva a un estado mucho más crítico. Un ejemplo sencillo es ese jet que es interceptado en una finca en Retauleu. Cae y la policía simplemente no actúa. Yo lo que les pido es, por favor, lean todos los testimonios que el mundo entero y el público en Nueva York pudo escuchar en el juicio del Chapo Guzmán. Ahí claramente le dicen los testigos, hoy no va a haber policía, hoy puede pasar.
Y eso es exactamente lo que ocurre acá en Guatemala. Evelyn, en tus investigaciones has hecho reportes en temas de narcoactividad. Hemos destacado que Guatemala es un país de tránsito y también una bodega, ¿no?, de drogas en la región. Tú destacabas que Izabal, Alta Verapaz, Petén, Zacapa y San Marcos son los territorios donde hay mayor presencia de narcotráfico. ¿Cuál es el estatus actual de la narcoactividad en Guatemala? Nosotros en esa investigación tratamos de establecer si había un vínculo entre la tasa de homicidios y la narcoactividad. Por eso fue que iniciamos la investigación. Y es bien interesante cómo todo esto nos lleva a ver que en estos lugares hay también una ausencia del Estado, que los narcotraficantes empiezan a tratar de llenar y a cubrir, y está muy relacionado con lo que mencionaba Claudia, que acaba de pasar el hecho de esta avioneta, en donde el narcotraficante necesita tanto de la población para que le proteja, como de los políticos para tener esta protección por parte de ellos, ¿verdad? En Izabal, por ejemplo, y en San Marcos había producción. Nosotros también identificamos que mucho de las incautaciones se da en gran escala algunas veces, pero también en pequeña escala, y responde siempre a los intereses de Estados Unidos, ¿verdad?, que son quienes prestan la asistencia para darla. Pero también es importante resaltar que las aprehensiones que también vimos que habían por tráfico de drogas se daban generalmente a personas que se dedican al narcomenudeo y no a los narcotraficantes en general, ¿verdad? Entonces sí hay que ver hasta qué nivel, digamos, en la jerarquía del Estado está permeado por los narcotraficantes, porque si estamos hablando nada más de corrupción, de pagarle al comisario, al policía, hablamos nada más de tránsito, pero sí hablamos a un nivel de que hay diputados involucrados o ministros, ya estamos hablando, como se mencionaba, de un Estado cooptado por el narcotráfico. Ahora, también en esos territorios que menciona Evelyn, Philip, vemos San Marcos y Izabal, son territorios donde la presencia del Estado es prácticamente nula. ¿Qué rol han jugado estas estructuras del narcotráfico para evitar precisamente que el Estado tenga presencia en esos lugares, y cómo eso juega de alguna forma en contra de la institucionalidad? Bueno, es que al final de cuentas, lo que el narcotraficante, lo que el crimen organizado en general espera del Estado es ausencia, ya sea porque activamente voltea a ver a otro lado o porque simplemente no está ahí. Y entonces algo que siempre se ha buscado investigar en el caso guatemalteco es hasta qué punto se ha generado una influencia de facto de parte de actores de la criminalidad organizada en incidir en cuanto a las políticas de seguridad para que no haya presencia efectiva de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, hay quienes sostienen la hipótesis, que no se ha corroborado, pero que sostienen la hipótesis, que la reestructuración de la presencia física de Policía Nacional Civil y de Ejército por ahí de mediados del 2000 sí abrió la puerta para que se generaran los grandes corredores del narcotráfico que favorecieron como la zona de la frontera de Oriente, Petén, el Polochic, las Verapaces, Franja Transversal del Norte y toda la costa sur, la Boca Costa de San Marcos, digamos, toda la zona de Tacaná, Tajumulco, se convirtieran en las grandes rutas de paso. Y efectivamente nos vamos a ver la reestructuración de las fuerzas de seguridad, son zonas en donde no hay presencia efectiva de comisarías, de fuerzas especiales militares, y que entonces una de las respuestas que hay que ver es si el narco se adapta a los cambios en la presencia de fuerzas de seguridad o si hay capacidad de incidir en que el Estado haya actuado de esa forma. Philip. Yo creo que más que buscar una ausencia e inacción del Estado, el crimen organizado y el narcotráfico ya están en otro nivel acá en Guatemala. Están buscando ocupar los puestos de poder para definir que la policía no la quiero ausente, más bien quiero que me cuide los cargamentos. Yo les voy a recordar, nuestro jefe antinarcótico se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Washington, en Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque era quien protegía con convoys de patrullas policíacas los cargamentos que se trasladaban de Izabal. ¿Hacia dónde? Hacia la frontera con México. ¿Qué corredor ni qué nada? Era utilizar las patrullas y toda la logística que provee Ejército y Policía Nacional para proteger. Entonces es más que una ausencia, es la utilización ya del Estado. Otro aspecto a resaltar es que donde hay presencia de narcotraficantes, generalmente hay una tasa de homicidios que es baja, y esto es porque los narcotraficantes no quieren llamar la atención y mantienen más o menos la zona en una tranquilidad constante para que las autoridades no se hagan presentes. Entonces es una ausencia del Estado también buscada, ¿verdad? Abonando a la tesis de Claudia.
El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aguarda precisamente un proceso de extradición a Estados Unidos por supuestamente haber favorecido operaciones de tráfico de drogas desde su cargo como ministro de Seguridad o máximo responsable de la seguridad. Pero eso voy yo en la pregunta, digamos, para ahondar esta discusión que tienen ustedes. O sea, ¿hasta qué punto, qué tan alto ha escalado la influencia del narcotráfico? Ya que estamos en un ámbito electoral, ¿qué tan lejos ha llegado el narcotráfico? Más bien, ¿qué tan alto en la escala jerárquica del Estado están? Bueno, desde la academia lo que se dice es que la narcoactividad no puede existir sin la política, porque el narcotraficante necesita del legislador para que promulgue leyes, sobre todo que no se metan en el tema de enriquecimiento ilícito, en el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Y también para que desde el Ministerio, por ejemplo, de Gobernación se le diga en dónde va a haber presencia del Estado, en dónde va a haber incautaciones, cuáles son los territorios que van a ser intervenidos. Bueno, yo no voy a ser prudente en este sentido. ¿A qué escala ha llegado? Tenemos coroneles que son procesados y acusados de participar en la provisión de armas para las maras. Tenemos coroneles y generales que son procesados, acusados de narcotráfico. Tenemos, por favor, a un condenado, un convicto por narcotráfico participando en un comité cívico en Zacapa. Estoy hablando del señor Arnoldo Vargas. Tenemos a José Ubico, condenado también por narcotráfico como diputado en el Congreso de la República. Y la lista es extensa. Nosotros tenemos un juicio que ha sido de verdad guardado bajo reserva en Estados Unidos, pero sabemos muy bien que todo lo que Marjorie Chacón, que fue condenada ya, es justamente eso, un juicio de narcotráfico y política. Y les recuerdo nuevamente que parece una telenovela a la que yo recurro, pero no es telenovela, es la vida real. Uno de los testigos de Chapo Guzmán dijo claramente, nosotros debimos sobornar y financiar a candidatos presidenciales, ¿de dónde? De Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala es la bodega de la droga que llega a Estados Unidos. Ahora, digamos un poco en el imaginario colectivo, cuando se ven incluso por la influencia de los medios y demás, uno se imagina el narcotráfico en términos de un gran capo, un Pablo Escobar, que era un personaje y tal, pero realmente el narcotráfico en nuestros tiempos opera a un nivel más discreto, Philip, y digamos, ¿qué tanta integración hay entre actividades como el narcotráfico y también un poco la corrupción del Estado? Y porque a veces son invisibles al ojo del público. Lo que ocurre, bueno, para empezar, hay un primer fenómeno que se dio entre el 2010 y el 2014-15, y es que la primera gran generación de capos de la droga guatemaltecos fueron extraditados hacia Estados Unidos. Muchos de esos capos sí se podía ver de una forma más visible esa simbiosis con el poder político. Por ejemplo, ahí están los Lorenzana teniendo conversaciones de lo más amigable con la familia de Sandra Torres, por ejemplo, con las hijas de Gloria Torres. Pero luego de ese fenómeno 2014-2015 se dio una dinámica que creo que ha hecho más complejo el estudio del fenómeno del narco en Guatemala. Y es que se saca de la ecuación a los grandes capos y aquí lo que se generó fue una microfragmentación de los cartelitos de la droga. Entonces, hoy, por ejemplo, no hay Lorenzanas, no hay Mendozas, no hay Overdrick, no hay Turcios, sino que hay un N cantidad de microcapos que es difícil rastrearlos. Como es difícil rastrearlos, es difícil ubicarlos específicamente en puestos de poder y puestos de influencia. Lo que sí es evidente es que el dinero del narco se cuela hasta el centro de las actividades de los partidos políticos. Por ejemplo, ahí está el caso de Chico Dólar, que se le ha vinculado como una estructura dedicada al blanqueo de capitales. No se ha podido definir específicamente qué tipo de blanqueo de capitales, pero vemos que el señor participaba del financiamiento de las asambleas de un partido determinado en ciertas zonas del país. Gana. El caso de la Gana. Vemos, por ejemplo, el informe de Inside Crime que habla de la cantidad de dinero que supuestamente le habría llegado al partido UNE producto del narcotráfico. Vemos, por ejemplo, empresas vinculadas a los Mendoza que migran y se dedican a la construcción de infraestructura que aparecen después financiando al partido líder y al partido patriota. Entonces, ¿qué pasa? No solo tenemos un problema de identificar a los grandes capos que hay hoy, sino que muchos de los capitales ilícitos empiezan a diversificar su portafolio de inversión y se empiezan a dedicar, por ejemplo, a la construcción de carreteras, de infraestructura, porque es una forma de lavar dinero. Y después resulta que es esa segunda línea de lavadores los que están financiando los partidos. Entonces, eso creo que termina difuminando la capacidad de decir el narco A está con tal partido y es quien financia a tal grupo de poder. Entonces, como es difícil hacer esa triangulación directa a nivel nacional, por eso creo que no te puedo dar una respuesta específica. Exacto. Evelyn, un poco para complementar, sé que ibas a hablar, pero trato de complementar la pregunta también. Uno contrasta esta visión, donde está tan claro que el narcotráfico está muy permeado en el Estado, y luego nos rinden informes que nos dicen, miren, la incautación de drogas ha subido a niveles
récord en la historia. ¿Es que estamos incautando droga porque somos más eficientes? ¿O es que se ha disparado la incautación porque también el tránsito está aumentando y realmente no hay ningún avance en materia de combate al narcotráfico? Este segundo punto es la respuesta y también que ha aumentado la producción de cocaína en Sudamérica y entonces obviamente si hay más producción está pasando más droga y entonces somos capaces de generar mayores incautaciones. O sea, realmente no estamos viendo un avance estructural en el combate al narcotráfico, sino simplemente más de lo mismo. Y eso ya lo había previsto el Departamento de Estado, que las incautaciones iban a crecer producto de que la oferta iba a aumentar. Ahora, cuando vemos, Claudia, el panorama actual y vemos que tenemos una elección general, presidencial, de alcaldes, diputados, que tenemos una elección a Corte Suprema de Justicia que arrancará pronto y de cortes de apelaciones, ¿cuál va a ser el rol de esa influencia del narcotráfico y del crimen organizado, tanto en la elección general como en la de Cortes? Creo que lejos de involucionar, evoluciona. Creo que si estábamos hablando, y hago el énfasis de que si antes era pagarle a un juez, intimidar a un juez, comprar un magistrado, hoy no. Hoy están colocando esos puestos. Hoy están promoviendo su influencia a través de esas redes que han colocado en el Congreso y en otras instituciones para que el magistrado ya no sea el que va a tener una cuota para determinado fallo o resolución, sino más bien sea un magistrado o un juez adepto a su causa. Eso es lo que está ocurriendo ahora. ¿Tu visión, Philip, de la influencia que tendrá el narcotráfico, crimen organizado en estas elecciones? Yo creo que van a, por ejemplo, a nivel de elecciones presidenciales, diputaciones, alcaldías, el dinero del narco va a estar ahí presente, porque es difícil rastrearlo, es difícil identificar precisamente su origen. Y aparte también mucho de ese dinero se cuela a nivel de campañas locales, que es donde el Tribunal Supremo Electoral, digamos, tiene menos capacidad efectiva de fiscalización. Y a nivel de Poder Judicial, como les digo, lo que pasa es que esa segunda, tercera línea de blanqueo de capitales es la que muchas veces aparece más vinculada al financiamiento de ese tipo de campañas. Pero que se va a colar intereses de grupos criminales en los dos grupos de elecciones, eso es un hecho. Seguramente un panorama poco alentador. Lo malo es que nos quedamos sin tiempo, pero quiero agradecerles a los tres por habernos acompañado en este debate de Razón de Estado. Hasta acá llega el debate y es momento de pasar al segmento de análisis en Razón de Estado.